Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Dios, tú conoces todo de mí y aún así me escuchas. Sabes lo que he hecho y aún así me amas. Te pido que guardes mis pensamientos y que los llenes con los tuyos. Guía mi vida y no dejes que me pierda. Hola familia, ¿qué tal de nuevo? Hoy estamos aquí para hacer una oración especial. Tenemos con nosotros siempre nuestra Biblia al lado y nuestro rosario. Pero en el día de hoy, esta oración va dedicada a nuestros padres, sobre todo a nuestro papá, que quizás ya no esté con nosotros. Desde que nació nuestro padre y el padre de su padre, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros tatarabuelos. Desde ahí, desde ese momento, hace a lo mejor, quién sabe, 300, 500 años atrás, venimos gestándonos nosotros y somos hoy en día lo que somos gracias a esas personas que vienen 5, 6, 7, 8 generaciones antes que nosotros. Hay muchas veces que esas generaciones hacen daño y hacen que las generaciones de abajo suframos en algún momento las consecuencias de que ellos hayan sido malos en algún momento de sus vidas. El linaje inferior se siente afectado y a lo mejor lo que hoy hacemos mal afectará a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. He encontrado una oración que podemos leer todas las noches antes de acostarnos si queréis, y os la voy a recitar. Con ella intentamos aliviar esa carga que traemos de nuestros antepasados para que nos libre hoy en día de cualquier carga que ni siquiera sabemos que existe. Y va dedicada exclusivamente a nuestro Padre. Dice lo siguiente: honro todo mi linaje masculino que me viene de ti, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, así no los haya conocido. Sé que están en mí. Te honro a ti, papá, por ser el sembrador de tu semilla en la tierra fértil de mi madre. La vida permitió que yo fuera el fruto. Doy gracias porque estar aquí en la vida es lo más grande. Ahora cuando veo tu historia y reconozco tu dolor, comprendo todo lo que vivimos juntos. Y tal como fue, era lo que necesitaba para aprender y crecer. Desde las cosas que me dolieron y no me gustaron. Si te veo, me ves. Y si me ves, también puedo ver a los otros hombres, más libre de mis proyecciones y anhelos infantiles, permitiendo además darles un lugar en mi vida como parejas, jefes, maestros, y no confundirme en la necesidad de ser visto, reconocido, valorado y querido. En esa búsqueda, pierdo la confianza que hay en mí. Me lleno de inseguridad, miedos y busco afuera lo que he olvidado que encuentro de mí mismo. Es en nuestro destino e historias vividas juntos donde encuentro lo que necesito sanar para crecer y avanzar hacia más vida.
Veo las historias de dolor, abandonos, infidelidades, culpas, tuyas y de los hombres de la familia, y dejo con ustedes la responsabilidad de sus acciones y sus consecuencias. Respeto sus destinos y no los juzgo. Me declaro inocente, libre de toda culpa y vergüenza. Así me siento libre de la necesidad de compensar o vengar asuntos que no me corresponden. En la medida en que voy sanando mi relación contigo, papá, estoy listo para ver lo sagrado y masculino en mí, libre de juicios, con una mirada compasiva. Ahora como hombre o mujer, lo integro y puedo darles un lugar a los hombres con respeto y amor. Te miro y miro a todos los hombres que te anteceden, los honro. Te miro y miro tu historia, la entiendo. Te miro y miro los duelos, las heridas, las comprendo. Te miro y miro las imposibilidades, porque cuando te miro, miro lo masculino en mí. Y cuando mi mirada es en compasión, en mí comienza a sanar y se hace la luz. La sano en mi corazón. A partir de hoy, confío en poder integrarme en mi masculino, verdadero, auténtico, también amoroso y presente. Papá, donde quiera que estés, te amo. Y con esta oración repetida muchas veces, vuestro linaje antecesor, y más bien nosotros, nos libraremos de esas culpas que venimos arrastrando hasta nuestros días. Gracias por haberme escuchado. Darle like al vídeo, no se olviden. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que de vez en cuando te llegue una oración. Siempre las intento buscar interesantes. Adiós, familia. ¿Y qué tal si te escapas del cielo para darme un abrazo? El abrazo que no pude darte para despedirme. ¿Y qué tal si bajas un poquito para decir mi nombre? Y escuchar que platicas conmigo por un